Gracias por seguir con nosotros a toda la audiencia. Tenemos a continuación al doctor Feijo. Bienvenido, doctor. Voy a dar unas palabras acerca de su trayectoria. Él estudió la licenciatura en zootecnia y el doctorado en ciencias agropecuarias en la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es investigador senior en la Universidad Tecnológica de Pereira, en Colombia también. Algunos de sus trabajos de investigación han sido la valoración de los bienes y servicios de la biodiversidad para el desarrollo sostenible de paisajes rurales colombianos en el complejo ecorregional de los Andes, así como la formulación de claves de macrofauna de suelos del neotrópico para usuarios no expertos. Sus líneas de investigación incluyen los antropobiomas andinos, la gestión rural, la gestión en agroecosistemas tropicales andinos, el proyecto de investigación precompetitiva y la evaluación de la regeneración natural de árboles y construcción de indicadores de la calidad del suelo en sistemas silvopastoriles del eje cafetero de Colombia. Bueno, pues, antes, doctor, puede comenzar con su presentación. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quería comentarles que hay como otra charla en medio, no sé, le estoy escuchando. No, ya está solamente usted. No, pero me está entrando otra conferencia, no sé por qué. ¿Tendrá, Espere un momento. ¿Tendrá abiertas las redes sociales? Igual puede cerrar las otras pestañas de su navegador. Sí, correcto. Bueno, ya lo pude hacer, sí. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer la invitación que me ha hecho el doctor Francisco Bautista y Anaí, a todas las personas que han participado en la organización de este evento tan importante. De lo que les voy a hablar es un poco de la visión personal de la diversidad de lombrices de tierra y las formas de vida en el norte del neotrópico suramericano. Entonces, soy profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira. Pereira está ubicado en la región andina. Colombia se divide en 5 regiones y una de ellas, la región andina, la más poblada de todo el país, que es como el 27% del país, eh, pues hace parte de toda esta área en la cual hemos trabajado. ¿Por qué hablamos de una visión personal? Pues porque les voy a comentar desde mi experiencia cómo ha sido esto del trasegar por las lombrices de tierra y además, ¿por qué el neotrópico? Porque el neotrópico es un área que después de la división de Pangea se dividió y presenta unas características completamente diferentes al paleotrópico africano y al paleotrópico asiático. Entonces, por ser de procesos evolutivos más recientes, se le denomina como neotrópico. En algunos casos hay autores que lo diferencian como neotrópico para diferenciarlo de la región neártica en el norte del continente americano, pero fundamentalmente es una división que se da entre paleotrópico y neotrópico. Entonces, los objetivos que he planteado para el día de hoy son dar a conocer algunos aspectos relacionados con la biodiversidad de lombrices de tierra del norte suramericano, hablar de los límites y fronteras de la biodiversidad en usos del terreno del eje cafetero colombiano. Y entonces quiero partir de 3 elementos que son fundamentales en el trabajo que hemos venido haciendo durante más de 30 años. Entonces, una cosa es que trabajamos en un concepto que tiene relación con el reconocimiento. Cuando trabajamos en biodiversidad de macroinvertebrados del suelo, pues trabajamos lo que es el cómo reconocer, cómo identificar a los grupos de animales. Entonces, ese es un paso inicial y en ese paso inicial trabajamos con agricultores, trabajamos con identificar la forma de vida independiente de si sabemos o no la clave taxonómica para reconocerla. Entonces trabajamos algunos elementos asociados con
puede ser a nivel de morfoespecie, puede ser a nivel de morfotipo, o puede ser a nivel específico, o puede ser simplemente a nivel de órdenes de lo que hemos desarrollado. El otro aspecto está relacionado con la valoración, es decir, empezar a identificar qué papel cumple el organismo, cuál es su función, si vamos a trabajar dentro de un agroecosistema, saber qué posición cumple, si es una especie a la cual podemos denominar como exótica, si es una especie que se ha introducido, de dónde ha llegado, o si es una especie nativa, pues porque está allí en ese medio. Y el tercer punto está relacionado con el uso. Hemos considerado que la biodiversidad se hace importante, se vuelve importante en la medida en que la podamos reconocer, la podamos valorar y además de eso la podamos utilizar. Entonces, una de las maneras, y no estoy hablando de utilización en términos monetarios, sino básicamente en términos de qué hacer, qué función cumple ese animal, cuál es el papel que desempeña dentro de ese contexto en el cual estamos evaluando, a eso lo determinamos como uso. Entonces, lo que ustedes van a ver a lo largo de esta conferencia es que la conferencia va a girar en torno a estos tres aspectos. Entonces, hay una primera pregunta que uno sería, ¿cómo son las lombrices de tierra de Colombia? Aquí tienen una idea, lo que tienen a la derecha es Martiodrilus olivaceus, es una especie encontrada en un páramo, en el páramo de Moscopán, en el departamento del Cauca, que está al sur de aquí. Es una especie que llega a medir más de 1,50 m, más de 2 metros. Eh, es una especie que vive en zonas altas por encima de los 2.500, 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Y a la izquierda, el personaje que tienen ahí en el centro es Andras Sichi, que fue uno de mis maestros en taxonomía de lombrices, una persona que me acogió y que en primer lugar vino a visitarme acá a Colombia después de haber estado recorriendo diferentes países de Sudamérica. Fue un amigo de las lombrices de montañas andinas porque pues prácticamente estuvo en varios de ellos, estuvo en Ecuador, estuvo en Chile, estuvo en Argentina, también estuvo en Colombia colectando lombrices y esa es una especie que se llama Martiodrilus crassus. Estoy empezando por las lombrices de gran tamaño porque en Colombia se han encontrado desde lombrices que miden más de 2 metros hasta lombrices que llegan a medir 2 centímetros, que son muy pequeñas y cada una de ellas cumple un papel que es muy importante. Entonces, esta es una de las especies a tener en cuenta dentro de esos inventarios que hemos venido haciendo y los trabajos que hemos venido haciendo tanto en áreas naturales, es decir, porque esa es una característica de nuestro trabajo y es que trabajamos en áreas naturales y también conservadas y también en agroecosistemas, es decir, ambientes altamente perturbados, donde hay agricultura para mirar cuáles tipos de agricultura son amigables o no con la biodiversidad. Entonces, por esa razón es que nos hemos enfocado a trabajar con esta área relacionada con los agroecosistemas. Todo lo que ustedes tienen allí son lombrices de diferente coloración, de diferente tamaño, con diferentes formas. Las más pequeñas son individuos juveniles. Esta especie que tiene el doctor Andras Sichi, ya fallecido, esa especie, Martiodrilus crassus, es una especie que generalmente vive en las capas más profundas del suelo. Las dos especies viven en las capas más profundas y generalmente presentan tonalidades muy oscuras o colores atigrados o colores como en el caso de esta que tiende más como a unas tonalidades violetas. Esa es la característica de estas especies. Esta especie puede llegar a penetrar en el suelo hasta 2,20. Se ha encontrado tanto en el norte del Ecuador como en el sur de Colombia. Y entonces es una especie, en el caso de Martiodrilus crassus, es una especie que como les decía, en las temporadas de lluvia suelen salir a la superficie
Todavía no sabemos por qué. Algunas personas consideran que ellas salen a aparearse, otras personas consideran que ellas salen motivado por la inundación de los suelos, pero los suelos realmente, los suelos andinos, en la mayor parte de los casos son suelos andisoles o andosoles en la clasificación de la FAO, que generalmente no sufren de inundaciones y además son regiones montañosas donde uno diría que el problema de las inundaciones pues pasa a un segundo plano, especialmente donde ellas habitan. Esta es un pool de especies que van desde especies muy pequeñas hasta muy grandes. Esto es en un transecto de un recorrido caminando como hora y media o 2 horas, es decir, e ir colectando en el camino y entonces se encuentra uno con estas diferentes especies. Cada una de ellas son diferentes especies. Entonces, una de las características es que esto es en un corto recorrido, caminando en un ascenso de 2.200 a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Ahí se encuentran uno todas estas especies. La mayoría de ellas todavía no descritas, son especies nuevas para la ciencia, pero todavía no han sido descritas, pues porque una de las cosas que les voy a mostrar es que gran parte de ellas, de estas lombrices, no se han descrito y que faltan más taxónomos para poder trabajar la biodiversidad de lombrices de Colombia. Esta es otra especie aquí, esto para que tengan una idea de cómo es el ciclo de la especie que parte desde una pareja que se aparean y comparten su semen y posteriormente lo depositan los huevos ya fertilizados en un capullo que lo forma el capullo debajo en el vientre del clitelo. El clitelo es esa estructura que está aquí de color un poco más oscuro. Esta es una especie que se llama Martiodrilus heterosticon. Es una especie que se ha encontrado en Ecuador, en las montañas de Ecuador y en Colombia, más o menos a alturas que van desde los 700 metros hasta los 1.300 metros de altura sobre el nivel del mar. Es decir, ella no va más allá de esa altura y tampoco más abajo de esto. Entonces ahí tienen ustedes una idea. En las lombrices de tierra no hay estado larval intermediario, sino que del capullo cuando eclosionan sale un juvenil y lo que ustedes tienen allí después de la eclosión del capullo es un juvenil y poco a poco va madurando hasta llegar a la edad adulta, el momento en el cual ya se pueden aparear. Este es otra vista de diferentes especies. Estas especies las encontramos en un parque nacional que está de aquí como a hora y media, el Parque Nacional Tatamá, Parque Nacional Natural Tatamá. Es un área conservada y lo impresionante de eso les voy a hablar ahora es que en transectos muy cortos uno puede llegar a encontrar 10, 12 especies de lombrices en transectos de 90 metros, es decir, ascendiendo en la altura sobre el nivel del mar 90 metros y haciendo un recorrido a pie como desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, encuentra uno todas estas especies. Entonces, esto lo quise traer para que ustedes tengan una idea de todas las formas, colores, vistosidades, características, que son las que utilizamos como taxónomos para poder diferenciar a estos grupos. Ustedes se preguntarán, ¿por qué yo siendo zootecnista, cómo llegué a esto? Pues como autodidacta. Ese fue el trabajo y después de haber llevado como unos 6 años siendo autodidacta, trabajando como autodidacta, pues ya tuve el intercambio con el doctor András Sichi, con el húngaro, que me vino a visitar a Colombia y entonces a partir de ahí pues se fue mejorando un poco más el conocimiento en taxonomía y después ya vino el contacto con Samuel James, otro especialista de Estados Unidos, con el doctor Carlos Fragoso, mexicano, con él también pudimos compartir dictando algunos cursos, eso me permitió también
ir acentuando el conocimiento acerca de las lombrices de tierra. Esta es otra especie, miren la coloración, es una especie que no habita en el suelo, sino que habita en las bromelias, no la encuentra uno sino solamente en las bromelias, es una especie de un género que se llama Andiorhinus, y miren la coloración que tiene. Vive en las brácteas de esta especie, es una especie de tilancia de las bromelias, se mete ahí en medio. Dentro de las bromelias se forman algo que se ha denominado como suelos aéreos y suben las lombrices, muchas viven solamente allí, no viven en el suelo o en el mantillo, en la superficie del suelo, sino que uno solamente las encuentra allí o debajo del musgo en los árboles, en las áreas conservadas. En la Amazonía, por ejemplo, se han encontrado unas especies grandes como de 80 centímetros, 1 metro de longitud, que se suben también a las bromelias, especialmente cuando llueve, cuando se inundan los suelos, se suben los indígenas a estas estructuras que forman las bromelias encima de los árboles, las llaman tupayas. Lo sorprendente es que casi que en cada región donde uno va y busca en las bromelias, encuentra siempre especies diferentes. Esta es otra característica. La primera de arriba de la izquierda es un nuevo género que todavía no ha sido descrito. Esto es para que ustedes vean algunas de las características que utilizamos los taxónomos en la morfología externa para poder diferenciar qué es eso. Estos son los capullos de una lombriz grande. Esa que les mostré es pariente del mismo género de esas dos especies que les mostré al inicio. Y esta es una especie cosmopolita, es una especie pantropical, exótica, que se ha distribuido por todo el neotrópico, por todo el trópico, en ocasiones en algunos países de zonas templadas y en el subtrópico. Es una especie con capacidad para colonizar diferentes ambientes y ahí está también parte de esas características que utilizamos para diferenciar las especies. Luego aquí tenemos otras, miren la longitud, lo diferente que son. Una primera impresión que uno tiene es que todas las lombrices pareciera que son iguales y mire que son muy diferentes. Siempre hay que enderezarlas muy bien cuando se conservan, cuando se fijan, entonces hay que ponerlas en una hojita como estas para tenerlas rectas y cuando se vaya a hacer la disección, porque no solamente utilizamos caracteres externos, sino también internos para poder identificar el bicho. Entonces miren lo que ustedes ven aquí, este es el clitelo, es una estructura importante en la morfología externa que utilizamos para hacer la diferenciación. Y luego miren, aquí tenemos otro pool de especies completamente diferentes. Esta es una especie, aquí tenemos otra especie y aquí tenemos dos especies. En este grupo de acá tenemos dos especies, entonces miren lo diferentes que son y eso podemos estar encontrando ese número de especies en un solo muestreo. Entonces hay una pregunta que nos haríamos y es, ¿cómo se diferencia a simple vista una lombriz de tierra? Y entonces uno dice, el taxónomo normalmente utiliza características como el color, el tamaño, la forma, el diámetro, la textura. Es decir, estas son características que utilizamos siempre para ir diferenciando cada una de ellas y decir qué tan aproximados son. Entonces, por ejemplo, una lombriz que mida y que se encuentre en estado adulto, que tenga esa estructura que les mostré ahora del tritelo, que lo tenga grueso, protuberante, comparado con una más grande, pues eso ya, el tamaño ya nos va dando una idea, pero no es lo fundamental para diferenciar. Hay muchas otras características que tenemos que utilizar. Otra es la forma, ¿no? Entonces, si algunas son tubulares, otras son aplanadas, otras son cuadrangulares, bueno, y aquí pueden haber especies que combinan esas formas y que en una parte puede ser tubular y luego finalizando en su cuerpo puede ser cuadrangular o puede ser aplanado. Bueno, hay muchísimas formas.
Y en cuanto al diámetro, pues el diámetro puede oscilar entre 0,3, es decir, es una lombriz muy pequeña, entre 0,3 milímetros hasta 5 centímetros, ¿no? Como esas lombrices grandes. Y otra característica muy importante, las lombrices de textura suave, lisa o áspera. Eso también es otra característica que al tacto puede ser importante para poderlas utilizar. Entonces, eh, una pregunta que nos haríamos es qué otros aspectos de las lombrices de tierra he tenido en cuenta durante las colectas de campo. Es decir, ya salimos de la especie y nos vamos al entorno. Es decir, cuando encontramos esa especie en el entorno, entonces, ¿a qué nos referimos? Entonces, hay un concepto que se introdujo desde 1972, 77, 77, el de las categorías ecológicas, que nos dice que la lombriz recibe un nombre de acuerdo a la posición que ocupa en el suelo. Entonces, nos podemos encontrar esas grandes, de colores muy fuertes, de tonalidades oliváceas, oscuras, que son denominadas como anésicas y que viven en las capas más profundas. Aquí está mostrando esta anésica, pero esa puede venir, como les decía ahora, de profundizar a 1,50 m en el suelo, a 2 metros, y además de eso, otra característica es que generalmente construyen las heces que ponen, las construyen sobre la superficie del suelo y arman como especie de torre. Y entonces, para evitar que la galería se les inunde, por ejemplo, hay una especie que nos hemos encontrado aquí en Colombia, que se llama Martiodrilus carimaguensis. Es una especie de la cual se han escrito varios artículos y todavía no está descrita, pero bueno, así la llaman, no se ha descrito. Eso fue un error que se cometió. Esa especie, por ejemplo, baja en el suelo y va construyendo tabiques para cerrar la galería, y cuando pone sus heces cierra las heces para evitar que el agua entre a las galerías. Otra estrategia que tienen otras lombrices es que construyen galerías que no son siempre verticales, sino que son subhorizontales o tienen diferentes formas justamente para evitar eso, ¿no? Eso es lo que creemos nosotros y así es como lo hemos interpretado, que posiblemente son estrategias de adaptación para defenderse de depredadores, para defenderse de estos eventos de la lluvia, para que no ingrese un depredador a la galería y sean fácil presa. Y lo otro es las especies que viven en las capas intermedias, que pueden ser endogeicas mesohúmicas, es decir, que sus dietas están, básicamente su dieta alimentaria está soportada por alimentos ricos medianamente en materia orgánica. Estos con recursos pobres en materia orgánica, estas endogeicas oligohúmicas, o las endogeicas poliúmicas y alimentos pues que en la mayor parte de la dieta está conformada por materia orgánica, es decir, la mayor parte del alimento es materia orgánica. Entonces tenemos las que habitan sobre el suelo, epígeas, dentro del suelo en la mitad, endógeas, y las anésicas, que son las que habitan en las capas más profundas y que pueden salir a la superficie, como les decía, posiblemente a aparearse o a consumir alimento, es decir, a introducir hojarasca a, al sitio, a capas más profundas, o también pues salen a compartir otro tipo de espacios, ¿no? Y ahí son fácil presa de los depredadores. Entonces, otro aspecto que tenemos en cuenta en la distribución geográfica de las lombrices de tierra es la distribución geográfica. Fundamentalmente el neotrópico está ocupado por lombrices de dos familias, Rhinodrilidae y Glossoscolecie. Estas son las que predominan como especies nativas en Colombia, a pesar de que en Cantodrilidae se han encontrado algunas especies que son nativas. ¿De cuál otro grupo? De Ognerodrilidae también se han encontrado algunas nativas, pero la mayoría de las especies que se encuentran aquí corresponden a estas dos familias, Rhinodrilidae y Glossoscolecie. En el caso de Rhinodrilidae es un grupo que habita desde
el centro, sur y centro y sur de México hasta el norte de Argentina. Ahí se han encontrado especies de esta familia Rhinodrilidae. Y Glossoscolecidae, pues básicamente se encuentra en los países andinos y en Brasil. Ahí es donde se han encontrado especies de estas familias. En, en, se encuentra allí y también en Argentina de Glossoscolecidae se han encontrado algunos ejemplares en el norte de Argentina y en parte de Paraguay. ¿Cuáles son algunos de los factores, procesos o dinámicas que han posibilitado la megadiversidad de Colombia? Aquí quiero introducir este elemento de por qué Colombia es un país megadiverso. No he querido traer cifras de diversidad colombiana, pues porque generalmente la gente tiene la tendencia a hablar de quién es el mayor, quién es el que tiene el récord, pero bueno, lo importante aquí es decir que Colombia es un país megadiverso y vamos a hablar un poco de cuáles son las razones para que eso se dé. Entonces, según las teorías, lo que se plantea es que el planeta Tierra fue habitado por un gran continente que se denominó Pangea. Ese Pangea se denominó así porque es una palabra que viene del griego que significa toda la Tierra. Y eso ocurrió hace más de 250 millones de años. Entonces, debido a los movimientos tectónicos y a los procesos de vulcanismo, es decir, todo el efecto que se dio, el calentamiento del magma, se comenzaron a dar erosiones que motivaron el desprendimiento de lo que ahora tenemos como continente. Entonces, esa separación, por ejemplo, motivó en la separación de la cuenca del Congo de Brasil, esta zona que empata perfectamente dentro del Congo africano, pues es justamente algo que después de esto se empezó a dar toda una serie de procesos que motivaron cambios que generaron cambios en la composición de las familias para los diferentes continentes. Entonces, por ejemplo, Norteamérica está habitado por familias de lombrices que son diferentes a las que habitan en Centro y Suramérica. O, por ejemplo, en África, las de África son diferentes a las de Europa, Australia. Hay diferencias en algunos grupos, pero sin embargo, tiende a haber, en ocasiones comparten familias dentro de esos continentes. Entonces, este fue uno de los primeros procesos que generó, que permitió que se diera esa gran especiación. Esta imagen que le he sacado de un documento muy hermoso producido por el Instituto von Humboldt aquí en Colombia. El Instituto von Humboldt es el que se encarga de gobernar todo lo que tiene que ver con el manejo ambiental y además de eso el manejo de la biodiversidad del país, y es el encargado de legislar en torno al manejo de la biodiversidad del país, además de otros aspectos relacionados con conservación, con políticas. Es una institución muy política especialmente. Entonces, he recogido esta imagen para hablar de otro proceso, además de esa ruptura que se dio y la formación de diferentes continentes, se dio otro proceso que es el fenómeno climático. Si ustedes se preguntan por qué el neotrópico ecuatorial, es decir, cuando me refiero a neotrópico ecuatorial, me estoy refiriendo a aquellos países que están mucho más cercanos al cinturón tropical, a la línea del Ecuador, es decir, que están sobre 4 o 5 grados, es decir, nos vamos como hasta Costa Rica, 5 6 grados posiblemente. Entonces, hablamos de unos procesos que están asociados con el clima. Aquí hay un primer evento macro que tiene relación con la zona de convergencia intertropical, que es un modificador del clima y es el que va definiendo cuándo suceden estas temporadas de lluvia o de sequía. Entonces, estos fenómenos que se dieron de grandes heladas, de grandes sequías, motivaron también, obligaron a que la fauna y la flora, los microorganismos también tuvieran que adaptarse a una nueva condición.
Entonces, estos procesos de masas de viento, del efecto del Pacífico, del efecto del Atlántico y del efecto de las masas ecuatoriales que nos vienen de la Amazonía y las masas ecuatoriales que entran del Atlántico hacia la Orinoquía, pues también ha sido un modificador muy importante, y modificador, por ejemplo, en algunos casos, como para llegar a decir que hay una zona aquí en Colombia donde caen eh, eh, 14.000 milímetros al año de lluvia, el acumulado es de 14.000 milímetros, y asimismo tenemos zonas de 5.000, de 6.000, de 7.000 milímetros, que justamente han posibilitado eso de las lluvias. Aquí donde yo vivo, en la región andina, las lluvias llegan a ser más o menos como por el orden de 2.200, 2.400 milímetros al año. Es decir, no llueve tanto, y a la medida en que bajamos en la altura sobre el nivel del mar, pues llueve más. Eso lo vamos a ver un poco ahora. Hay dos documentos que son bien importantes para entender cómo ha sido este proceso geológico, uno publicado en Geology y el otro publicado en una revista en Science, que son dos revistas de alto impacto, especialmente Science, ¿no? Porque Geology es una revista más especializada en temáticas relacionadas con geología, que explican el porqué de todos esos cambios y cómo esos cambios han ido dando en Sudamérica a una gran biodiversidad. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, unos mapas que nos están mostrando, bueno, además de ese evento de la división de Pangea, luego los cambios que se dieron a nivel climático y los fenómenos que se dieron en los movimientos de placas tectónicas que originaron esos movimientos. Entonces, hace más o menos 12.000 años, se plantea, 12 millones de años, perdón, eh, eh, se habla de que la cuenca amazónica desembocaba directamente en el Atlántico por el lago Maracaibo en lo que actualmente es Venezuela. Entonces, esta primer figura publicada en uno de esos, en el artículo de Science, estas figuras son muy interesantes porque en términos evolutivos, lo que plantean es que hubo un movimiento a nivel del Pacífico de placas tectónicas, hubo un calentamiento del magma y ese magma generó el levantamiento de las cordilleras. Entonces, la cordillera de los Andes empezó a levantarse desde el Océano Pacífico, y paulatinamente, en la medida en que ese levantamiento de las cordilleras se fue dando, pues entonces motivó que hubiera un cambio en el que se desplazara la cuenca amazónica en su desembocadura y en su recorrido por el Orinoco para llegar hasta el Atlántico por Venezuela, cambió su recorrido y se fue directamente a desembocar en el Atlántico, pero por Brasil. Eso atribuyen que eso generó un cambio en los tipos de suelos, generó un cambio a nivel climático muy importante, y además un cambio en la hidrografía, es decir, todos estos cambios que ocurrieron, y además de eso, unas temporadas sucesivas de sequía y posteriormente de enfriamiento y de heladas, dieron origen a una gran especiación. Y una gran especiación que les voy a comentar ahora, estoy comentando ahora de por qué esa reflexión nos ha llevado a tratar de entender, bueno, cuáles son los factores macro y los factores micro que han incidido en este tipo de especiación. Entonces, dice, el proceso de diversificación de especies está fuertemente ligado al tectonismo y al clima, tanto en el ámbito terrestre como en el marino. Por esa razón, algunos geólogos o algunos naturalistas, como en el caso de Thomas van der Hamen, un ilustre investigador holandés que se quedó a vivir en Colombia y durante más de 40, 50 años se dedicó a realizar estudios de palinología, a estudiar estos procesos de evolución del volcanismo y de cómo fue el movimiento de las placas tectónicas. Entonces, y además a introducir elementos relacionados con los cambios en los tipos de vegetación, en la diversidad animal.
Y él planteaba que las lombrices de tierra eran un grupo de animales muy importantes para entender cómo había sido ese levantamiento. Es decir, a partir de ese proceso de evolución, de poder entender cómo están distribuidas, por qué su distribución, eso nos puede llevar también a entender cómo han sido todos estos procesos. Y entonces en ese artículo también plantean, dice, la dinámica historia geológica de América del Sur debería ser muy relevante para comprender los orígenes de la diversidad actual. Entonces, ¿qué nos ha quedado de todos esos procesos? Además del cambio de dirección de la cuenca amazónica, además de su cambio, entonces, en sentido estricto, lo que nos quedó fue esto, ¿no? Parte de lo que se denomina como escudo guyanés está arropado también por lo que se denomina como Amazonía, pero lo que ustedes ven aquí en este color verde es justamente a lo que se refiere esto de la Amazonía. Colombia tiene un pedacito de lo que es eso, la mayor parte está en Brasil, pero lo compartimos con Ecuador, con Perú, con Bolivia, compartimos parte de eso que es la Amazonía. Entonces, aquí tenemos dos procesos importantes en los procesos de especiación. Y es en esa dinámica tenemos un factor que es, uno, el levantamiento de la cordillera de los Andes y otro, la formación de la cuenca amazónica y el cambio de rumbo de esa cuenca amazónica hacia el Atlántico. Y entonces, por esas razones que se habla de ecosistemas tropandinos, tropicales y andinos, es decir, que tenemos desde sistemas de alta, media y alta montaña hasta las zonas muy bajas ecuatoriales, como en el caso de la Amazonía. Entonces, esto es una idea, ya metiéndonos a Colombia, esto es una idea de cuál es la latitud, la longitud dentro de la cual nos movemos nosotros. Colombia está entre los 4 y los 12 grados. Eh, y en la longitud, entonces, está entre los 60 grados y los 79 grados. Es una idea, tiene 3 cordilleras, la cordillera se dividió en 3, y entonces ya les voy a pasar a hablarles un poco de eso, de la especiación, la importancia que cumplen estas 3 cordilleras en la especiación, porque en la medida en que nos movilizamos de una región a otra, comenzamos a encontrar características diferentes. Entonces, Colombia se divide en 5 regiones, una que es esta de aquí, la Orinoquia, otra que es la Amazonía, que es la más grande del país, esta que es la región andina, esta que está donde se ve como entre café y amarillo, es lo que corresponde a la región andina, y lo que va por acá hacia el Océano Pacífico es el cinturón del Pacífico, ahí es donde está el famoso Chocó biogeográfico. Es más o menos como una réplica de la Amazonía, pero en el Pacífico. Eso se ha denominado como Chocó biogeográfico, ahí es donde están algunas de los municipios o las zonas de mayor precipitación, algunas de las zonas donde mayor precipitación cae en el mundo. Ya les hablaba yo en Lloró, por ejemplo, aquí en el Chocó, en el departamento del Chocó, encontramos zonas de 14.000 milímetros, un poco más hacia el occidente, hay zonas de 10.000, 11.000 milímetros, dependiendo de la zona, pero son zonas que tienen unas condiciones microclimáticas muy especiales, y entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y eso cómo funciona? Pues la manera como he tratado de comprenderlo y como lo estoy interpretando es que hay una serie de masas, ya les mostraba yo la zona de convergencia intertropical, pero aparte de la zona de convergencia intertropical es la que hay una serie de masas, aquí tenemos esta que es la masa ecuatorial del Caribe, que entra por el continente, entra por acá por el norte e irriga con sus masas de vientos y transforma grandes procesos. Entonces, miren, esto es simulando las 3 cordilleras. Aquí tenemos la occidental, esta que es la más alta, que mide como aproximadamente 5.600 metros de altura sobre el nivel del mar, la central, y esta que es la oriental. Esta colinda con la Orinoquia y esta de acá con el Pacífico. Y entonces en el medio de ellos están los valles interandinos, que son zonas donde los vientos llegan cansados y son zonas muy secas. Entonces ahí hay zonas xerofíticas muy interesantes donde la temperatura llega a ser
de 37, 40 grados al mediodía en estos valles interandinos, aquí mediados por eso, entonces la temperatura es muy alta. Entonces aquí hay, están la masa ecuatorial del Caribe, la masa ecuatorial del Pacífico, la masa ecuatorial, la masa ecuatorial amazónica y la masa ecuatorial de la Orinoquia, dos masas que entran del Océano Atlántico, entran a Brasil e influyen en una modificación climática dentro de la región andina, de la Orinoquia, de la Amazonía y en general la región del Caribe, la zona de acá, la más alta. Entonces, ahí hay un fenómeno que está asociando lo que es el clima y lo que es la altura. La altura es un factor muy importante porque en las zonas más altas ha generado unos endemismos muy fuertes. Entonces, esos endemismos pues determinan fuertes variaciones en la biodiversidad. Entonces, les voy a ir mostrando, después de hablarles de eso, miren, aquí estamos en la región andina, les voy a ir mostrando como dentro de esas evaluaciones que hemos hecho una idea de cuánto hemos encontrado. Estas, por ejemplo, son especies ya descritas, entonces encontramos aquí en el Sumapaz, que es el límite entre la cordillera de los Andes, la cordillera oriental, y la zona de la Orinoquia, aquí hay una transición. Encontramos 24 especies, 21 nativas, 3 exóticas, 14 especies nuevas para aquel momento. En el 2008 describimos 14 especies nuevas para aquel lugar. Luego aquí tenemos en ese parque natural Tatamá que les estaba comentando ahora, hay una zona que se llama, aquí en Colombia hay parques municipales, parques regionales y santuarios y además de eso, parques nacionales, ¿no? Entonces, el parque nacional es el más grande, luego le sigue el santuario, después está el parque regional, que son manejados a nivel de la provincia, del estado, y luego está el parque municipal que es manejado por los municipios. Todos ellos son zonas conservadas donde hay unas reglas, unas normas que impide que haya explotación de agricultura o extracción de madera, etcétera, etcétera. No se puede aprovechar esos lugares. Entonces, este es uno de ellos. Miren, esta es una fotografía. Aquí uno puede ver desde oso de anteojos hasta pumas, numerosos animales dentro de esa biodiversidad. Y entonces aquí les voy a mostrar algo que pues a uno le llama la atención, ¿no? Este es un primer transecto, hicimos 3 transectos, uno desde 2105 metros sobre el nivel del mar hasta 2090. Otro de 2090 a 2090. Era un transecto donde uno sube, baja, pero las subidas no son muy fuertes porque es todo el tiempo a pie. Y yo, como les decía, estos son recorridos como de 8 de la mañana a 4 o 5 de la tarde. Es decir, sale uno porque hay una estación biológica donde uno puede llegar y de ahí hace las salidas, ahí puede llegar y dormir. Eso está como a hora y media de aquí de Pereira, de donde yo estoy. Y entonces hicimos ese recorrido e hicimos este otro recorrido entre 2095 y 2100 metros. ¿Cuáles fueron los resultados de eso? 28 especies encontradas, 22 nativas, 4 exóticas, 20 especies nuevas en ese lugar. Eh, Luego, en un municipio que tiene 64 kilómetros cuadrados. También trabajamos en 6 mallas de cada malla de 1 kilómetro cuadrado, entonces, o sea, 6 kilómetros cuadrados. En esos 6 kilómetros cuadrados encontramos 26 especies, 15 especies nativas, 11 especies exóticas y 7 especies nuevas. Y entonces viene otra pregunta, bueno, ¿qué hacer con las lombrices? ¿Cómo superar la disciplinariedad para construir discursos interdisciplinarios que vinculen la participación ciudadana? Ese ha sido un reto bien interesante que nos hemos trazado y entonces nos preguntamos cuáles son las relaciones entre usos del terreno, suelos, vegetación, biodiversidad de lombrices. Esto es una idea, aquí tenemos un área, una cuenca hidrográfica en la cual realizamos, aquí hay diferentes municipios, aquí estamos en la región andina,
Y aquí hicimos un muestreo en 3 ventanas, 9 mallas de cada malla de 1 kilómetro cuadrado, o sea, aquí tenemos 9 kilómetros cuadrados. Trabajamos 31 propiedades, es decir, desde la finca, factores sociales, económicos, suelos. Tomamos 144 muestreos y aquí podemos ver la gran variabilidad en los suelos, por ejemplo. Esos procesos evolutivos han generado multitud de suelos. Nosotros en Colombia hemos adoptado la clasificación de Soil Taxonomy de la USDA, es decir, desde la 7ª aproximación, ahora ya va en la 14, esa es adaptada, y entonces todas estas asociaciones que ustedes ven aquí son dadas de acuerdo con las regiones y con las características, con el cambio que se ha dado, con los estudios detallados que se han ido haciendo en todo el país, porque hay estudios detallados y semidetallados. Esta es una de las zonas donde hay estudios detallados. Y de ahí publicamos este trabajo en el 2012, en 2011, perdón, sobre diversidad y abundancia de lombrices en diferentes usos del terreno. Esto que ustedes ven aquí a la derecha, marcado con estas iniciales, esto tiene que ver con intensidades de uso y de cómo las lombrices nos permitieron, en primer lugar, trabajando con nutrientes del suelo, es decir, aquí trabajamos características, algunas características físicas, entonces medimos, por ejemplo, carbono 13, carbono 14, medimos nitrógeno, carbono, evaluamos densidad aparente, evaluamos más de 30 variables del suelo para determinar si esas variables nos permitían diferenciar intensidades de uso, es decir, muestreando diferentes usos del terreno, qué pasaba, si podíamos generar unas intensidades del uso. El resultado fue que sí. Y además con diferencias significativas, lo que ustedes ven aquí. Pero adicionalmente utilizamos las lombrices de tierra. Entonces utilizamos las categorías ecológicas para diferenciar, y además de eso trabajamos el origen de la lombriz, si es nativa, si es exótica, y eso nos dio muy buenos resultados. En los dos casos nos dice que las intensidades de uso, agrupando usos del terreno, es posible diferenciar esas intensidades de uso que le dan los agricultores a sus agroecosistemas. Y entonces luego hablamos de la generación, trabajamos otro proyecto denominado desde el 2015 hasta el 2019, trabajamos un proyecto que se denominó generación de servicios ecosistémicos de sistemas de cultivar plátano. ¿Qué encontramos en ese proyecto? Aquí trabajamos diferentes intensidades de uso del terreno, desde la aplicación de plaguicidas, aquí no hay labranza, ¿no? En estas tierras, como son zonas de montaña, aquí no hay labranza, pero entonces sí se ha modificado el terreno y entonces desde cultivos asociados con aguacate, monocultivos de plátano, plátano asociado con café. Ustedes saben que el plátano es es una herbácea, una planta herbácea del género Musa, eh, y también tradicional arbóreo, es decir, aquí hay presencia de Inga edulis, de Cordialiodora, de nogal cafetero que le llaman, y de Inga edulis, que es una planta, una leguminosa. Y entonces el interés de nosotros era mirar qué pasaba, ¿no? Y trabajar procesos de coproducción. Trabajamos 40 variables de manejo, desde demografía, estilos de cultivar, trabajamos variables culturales, 25 variables físicas, 12 variables químicas para trabajar eso de los servicios, ¿no? Y entonces se evaluaron servicios culturales, desde servicios servicios de aprovisionamiento, regulación, servicios culturales, y en los servicios de culturales, identidad, sentido de lugar, herencia. Esta fue una de las publicaciones, por ejemplo, resultado de ese trabajo. 2 especies nuevas, encontramos 15 especies nuevas en esos sistemas de cultivar plátano. Es decir, uno pensaría que los sistemas de cultivo agresivos, como los monocultivos, posiblemente no van a conservar la biodiversidad, pues aquí nos encontramos que sí. Vamos a publicar otro artículo que ya ha sido aceptado y está en las correcciones en Apply Soil Ecology, ya con todos los resultados relacionados con
la biodiversidad hablando de sistemas de la intensidad de los sistemas de cultivo y cómo ha sido la modificación. Esto es más o menos un análisis que nos permite diferenciar esto de las categorías, pero creo que no tengo suficiente tiempo para continuar. Y entonces, miren, aquí hay algunas cosas que son importantes dentro de esos sistemas y por esa razón hablamos de pasar de la disciplina a la interdisciplina, ¿no? Porque aquí hablamos de labores de campo, de cuestiones sociales y de cómo eso incide para ir diferenciando lo que son monocultivos de lo que son cultivos ya integrados a otro tipo de sistemas. Tenemos indicadores químicos también relacionados con eso que nos dice qué tipo de relaciones existen entre el tipo de finca y las variables químicas del suelo, es decir, algunas como calcio, magnesio, fósforo, hierro. Todas esas variables nos van contando una historia de qué está sucediendo con las transformaciones y es parte de lo que hemos evaluado, pero como les decía, esto es parte de lo que se va a publicar en el artículo de Apply Soil Ecology y otro artículo que se va a publicar en otra revista también, Ecosystem Agroecosystem, Ecosystem and Environment, en esa también vamos a publicar un artículo relacionado con esto. Y este que es un artículo relacionado con percepciones, es decir, de cómo percibe la gente las lombrices de tierra y de cómo la gente describe a las lombrices como indicadoras o no de transformaciones. Y entonces aquí hay toda una serie de respuestas. Este fue un artículo que se publicó en Apply Soil Ecology en el 2013. Y luego, bueno, ya terminando, entonces tenemos cuáles son las funciones, servicios ecosistémicos, beneficios de las lombrices de tierra. En las funciones son un componente de la red trófica, participan dentro de la actividad microbial, estructuran el suelo, participan de la regulación del agua y el clima, participan en procesos de biorremediación, de contaminación, en la productividad primaria aportan abundante biomasa y en los servicios que producen generan servicios de base como reciclaje de nutrientes, materia orgánica, control de la tasa de humificación y mineralización. En los servicios ecosistémicos de regulación permiten la distribución e infiltración del agua, incremento del tamaño de los agregados, de la densidad aparente, de la construcción de las estructuras resistentes a erosión. En los de aprovisionamiento nos aportan compost, los recursos genéticos, productos para la farmacología y en los culturales para la alimentación, belleza escénica, pesca, educación espiritual. Y en los beneficios, pues los beneficios están asociados con fertilidad, almacenamiento de carbono, reducen la vulnerabilidad y el riesgo en agroecosistemas, mejoran la oferta alimentaria, y en el uso son utilizados como bioindicadores de impacto ambiental, por eso nosotros hablamos de uso en biorremediación, restauración de áreas degradadas, en ordenamiento territorial para delimitar áreas de conservación o definir procesos críticos en educación ambiental, valores culturales y espirituales. En síntesis, en Colombia se han encontrado 9 familias del grupo de los megadrilos. Las familias son Rhinodrili endémica, Glossoscolecidae endémica, Tumachidae, una familia de lombrices que solamente se ha encontrado en Colombia. Se describió la primera especie en 1995 y en el 2017 una colega, Liliana Vanessa Celis, describió la segunda especie de la familia Tumachidae. Acantodrilidae endémica exótica, Ognerodrilidae endémica exótica, Almide nativa exótica, Megascolecidae exótica, bueno, etcétera. En resumen, en Colombia se han descrito 175 especies, 147 nativas, 16 exóticas, de casi 4.000 especies de lombrices terrestres en Colombia se han encontrado aproximadamente de esas 4.000, el 4.37%, y considero que no hemos llegado todavía a muestrear el 5% del país. ¿Cuál ha sido nuestra contribución? Estos datos se publicaron en el 2007.
teníamos 118 especies y miren que en Colombia este es el registro de las especies de lombrices en América Latina, desde Argentina, pasando por Brasil, México, Venezuela. Entonces, en el 2007, cuando se publicó este libro, habían 118 especies descritas, perdón, 118 especies identificadas en Colombia, tanto especies nativas como exóticas. En la actualidad hay 175 especies, es decir, que el conocimiento de las especies de lombrices ha crecido considerablemente y esto pues se debe a los aportes que hemos hecho dos personas, ¿no? A estas contribuciones lo hemos hecho dos personas, como les decía, Liliana Vanessa Celis, y en mi caso, pues con diferentes publicaciones, en diferentes trabajos que se han hecho, trabajos relacionados con agroecosistemas, con sistemas conservados. Bueno, quiero dejar allí y escuchar las preguntas. Disculpen, me estaba demorando un poquito, me estaba pasando del tiempo, pero bueno, es que uno a veces quiere mostrarlo todo. Eh, Dejo la palabra en manos de ustedes. No sé si hay algunas preguntas o algo que nos quieran decir. Muchas gracias, doctor Feijo. Es que es muy interesante y se emociona, ¿verdad? Por eso el tiempo se pasa muy rápido. Sí, Sí, sí. tenemos un par de preguntas por parte de la audiencia. Fernanda nos pregunta, ¿cómo se llama el género de lombrices que vive en los suelos aéreos de las bromelias? Hay diferentes especies. Hemos encontrado especies de un género que se llama Andiodrilus. Hay otro género que se llama Andiorhinus y hay otro género que se llama Rhinodrilus. Es decir, hay tres géneros. También hay otro género que se llama Martiodrilus. Estos cuatro géneros son los que hemos encontrado en esto que se denomina como suelos aéreos de las bromelias, ¿no? Ok. También nos pregunta algo muy interesante. Nos dice, ¿en los pueblos originarios de Colombia hay historias, mitos o leyendas alrededor de las lombrices y sus funciones? Sí, los hay, claro. En la Amazonía, por ejemplo, hay creencias que se asocian con el uso de las lombrices, por ejemplo, en la alimentación de las mujeres lactantes en Venezuela, en la Amazonía venezolana, se ha encontrado que las mujeres lactantes consumen lombrices de tierra en el proceso cuando están en el proceso de gestación, consumen lombrices para incrementar la capacidad lactante. Es decir, esto pareciera que asegurara que la madre puede producir más leche y puede abastecer a su criatura en el momento del nacimiento. Entonces, esto se utiliza, bueno, ese es algo relacionado con un uso en la alimentación. Hay gente que también las utiliza en la alimentación. En la Amazonía colombiana hay algunos mitos relacionados con el manejo de las lombrices asociado con fenómenos. Entonces, por ejemplo, la presencia, la entrada de corrientes frías a la Amazonía, en la Amazonía se puede llegar a dar procesos en los cuales la Amazonía lo más frecuente es que la temperatura oscile como entre 27 y 35, 36 grados. Pero hay épocas en las cuales entran algunos frentes fríos del Atlántico, entran hacia la Amazonía e enfrían perdón, la Amazonía, la enfrían y entonces el clima se baja abruptamente y entonces la temperatura puede llegar a 18 grados, a 16 grados. Y entonces, si uno está acostumbrado a vivir en unos calores como esos, cuando llegan esos 18, 16 grados, pues la gente sufre, se tiene que abrigar. Y existen algunos mitos que dicen que hay algunas especies que predicen la entrada de estos frentes fríos, que predicen la llegada de estos frentes fríos del Atlántico hacia el continente y que pueden llegar a conducir a que la gente tome medidas de abrigarse o de prepararse para la entrada de ese frente frío.
Y también existen muchos otros mitos, ¿no? Relacionados con la presencia de lombrices y, por ejemplo, los terremotos. Hay gente que dice que cuando hay temblores y cuando ocurre lo que se denomina como lluvia de lombrices, que salen masivamente las lombrices, hay gente que le atribuye la salida de lombrices justamente a que en el futuro se van a presentar temblores o se van a presentar terremotos. Pero bueno, esto hace parte de la mitología y hay muchos más que les podría narrar. Ahora no los tengo consignados aquí como para decir que se los vaya a ir enumerando sistemáticamente. Claro, claro. También nos comenta el doctor Francisco que en China hacen unas cápsulas con muchos propósitos de mejoramiento de la salud humana. Y si usted sabe si hay algo parecido en Colombia. Hay gente que lo utiliza, por ejemplo, para problemas relacionados con los pulmones, ¿no? Para enfermedades relacionadas con los problemas bronquiales, utilizan algunas personas utilizan bebidas extraídas de las lombrices de tierra o también en procesos relacionados con la cicatrización. Hay gente que las utiliza, lo que hacen es que ponen a freír las lombrices y después el aceite lo utilizan en procesos relacionados para sanar heridas o para cicatrizar, utilizan estos aceites o también lo utilizan como en procesos asociados con aromaterapia. Entonces, los vapores los utilizan también para resolver los problemas bronquiales o también estos aceites que extraen de las lombrices los utilizan en los problemas, en los dolores articulares, en las articulaciones de las extremidades inferiores, las extremidades superiores. Allí en ocasiones llegan a utilizar este tipo de aceites, ¿no? Tiene múltiples usos que le da a la gente en muchos lugares, ¿no? Desde míticos hasta poderes curativos que le dan a esto. Pero procesamiento, así como lo han hecho los chinos, todavía no. Es más utilizado dentro de las tradiciones culturales de las comunidades, es más utilizados por ellos, comunidades afro, comunidades indígenas, es frecuente que lo hagan, ¿no? De esta manera. Muy bien. Tenemos otro comentario de Vanessa Hernández. Nos dice, entiendo que la distribución y diversidad de especies fue variando de acuerdo a procesos geológicos. Por ende, hoy en día el cambio climático asociado al calentamiento global y otros factores generados por las actividades antrópicas también han sido determinantes en ello sobre distintas especies. En el caso de las lombrices, ¿han observado o tienen registros del cambio en su distribución y diversidad? Bueno, ya se están publicando algunos documentos de la relación entre variabilidad climática y, y movimiento de las lombrices. Eso se está haciendo. Lo que en Colombia, eso todavía nosotros no lo hemos trabajado, es un elemento importante de poder abordar, pero en Colombia lo que sí estamos viendo es cómo los procesos de transformación de las coberturas del terreno pueden llegar a afectar a las lombrices y de cómo esas coberturas sí están afectando de tal manera que las lombrices tienen que irse desplazando hasta ciertos espacios propicios que les permitan ir teniendo como mejores condiciones. Lo que no hemos visto es si, por ejemplo, la variabilidad climática ha influido en el desplazamiento de las especies, por ejemplo, pasar de 1.100 metros a 1.300 metros, como sí está sucediendo en el café, por ejemplo. El café anteriormente en Colombia se sembraba a 1.000 metros, a 1.100 metros, ahora es imposible. Es decir, y el café se ha ido desplazando cada vez más hacia las partes más altas, ya está llegando casi a 1.500, 1.600 metros de altura sobre el nivel del mar. En las lombrices de tierra todavía no hemos estudiado eso, cómo está afectando, si realmente ellas se desplazan de un lugar a otro de esa manera, como sí está sucediendo con el café, ¿no? Muy bien. Bueno, le agradecemos mucho, doctor Feijo. Por cuestiones de tiempo vamos a dejarlo aquí. Es muy interesante. Igual si la audiencia tiene más preguntas, se las podría hacer llegar, ponerse en contacto con usted.
Y invitamos entonces a toda la gente que nos está siguiendo a que continúen con nosotros dentro de 2 horas aproximadamente. A las 3 vamos a seguir con las últimas ponencias. Y ahora hacemos un receso para comida. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muy amables. Hasta luego.